Hoy vamos a hablar de uno de los grandes estrategas de la historia. La figura de Napoleón Bonaparte emergió tras la Revolución Francesa. Se acabó haciendo con el poder absoluto, autocoronándose emperador, y embarcó a su país en una espiral expansionista. Las guerras napoleónicas. Más allá del ámbito militar, como gobernante, Napoleón forzó a Europa a entrar en la modernidad, e incluyó en sus políticas algunas de las ideas surgidas de la Ilustración. Promovió un nuevo código civil que, entre otras cosas, establecía la meritocracia del funcionariado, prohibía los privilegios basados en el nacimiento y abogaba por la libertad religiosa. Napoleone di Bonaparte nació en Ajaccio, en 1769, en la isla francesa de Córcega, hijo de la empobrecida nobleza local de la isla. Ese mismo año los franceses se habían adueñado de Córcega, por lo que el niño Napoleone creció en un ambiente antifrancés. Sin embargo, su padre, Carlo, acabó aceptando la dominación francesa y consiguió que Napoleón y su hermano José entraran en la escuela militar de Brienne, en la Francia continental. No fueron años fáciles, los corsos hablaban italiano, por lo tanto fue objeto de burlas. Sus compañeros se reían de su extraño nombre y señalaban su mala pronunciación del francés. Para esquivar el escarnio, se refugió en la lectura. Destacó también en matemáticas y geografía. Terminó estudiando artillería en la Escuela Militar de París. En 1785 muere su padre, se gradúa y es comisionado como teniente segundo de artillería. Se traslada a Valence, donde aprende el trato y el manejo de la tropa. Durante estos años continuó devorando libros de Voltaire, Rousseau, Racine, el abate Raynal. Napoleón empieza a creer en los ideales ilustrados de la Revolución Francesa, pero no en las formas ni en la pureza de sus principios. Sin embargo, se adhiere a esos principios revolucionarios, ya que pueden ser aprovechados como trampolín en su carrera militar. En 1793, los realistas franceses acosan Tolón, apoyados por una escuadra anglo-española, pero los revolucionarios consiguen defender la plaza. El joven Napoleón tiene un papel destacado y acaba siendo nombrado general de brigada. En 1795, una revuelta armada de realistas y guardias nacionales amenaza la Convención, y nuestro joven corso defiende el Palacio de las Tullerías con sus cañones. Napoleón es ya todo un héroe, y se enamora de una mujer que le lleva 6 años, que ya había estado casada y que tiene 2 hijos. Se llama Josefina, y había nacido en las colonias, concretamente en Martinica. Se arregla el matrimonio y se casan en 1796. Poco después de la boda, Bonaparte cambia su apellido por Bonaparte, que suena más francés, y asume el mando del ejército de Italia. Lanza una campaña contra los austriacos con una serie de fulgurantes victorias, extendiendo su fama internacional. Fuerza a Austria a firmar un tratado de paz por el que la joven República Francesa queda en posesión de casi todo el norte de Italia y expande la frontera hasta el Rin. Napoleón actúa de forma independiente. En el directorio se encuentran molestos. No les gusta que el general Corso actúe de esta forma, pero por otra parte es un oficial de fama que controla un ejército victorioso. Un nuevo César. No tienen más opción que ratificar lo que él decide. Lo quieren alejado de Francia y le proponen la invasión de Gran Bretaña. Napoleón descarta la idea. La superioridad de los ingleses en el mar es evidente. Concibe otro plan: cortarles la ruta comercial a Oriente conquistando Egipto y Siria, que pertenecen al Imperio Otomano. El proyecto egipcio fue aprobado y la expedición constaría de 2 vertientes, una militar y una científica. En más de 400 buques viajaron militares, soldados, marineros, caballos, cañones, científicos, artistas. Tras apoderarse de la isla de Malta, desembarca finalmente en Alejandría, que también toma sin demasiada resistencia. Prosiguió su camino hacia El Cairo, donde se produjo la batalla de las pirámides. Aunque la caballería mameluca era superior en número, nada pudo hacer frente a la potencia de fuego francesa. Tras la batalla, Francia obtuvo El Cairo y el Bajo Egipto,
Sin embargo, apareció el almirante Nelson frente a la desembocadura del Nilo, venciendo a la flota francesa en Abu Qir. Napoleón se quedó aislado, y para colmo de males, el Imperio Otomano pactó con los británicos, declarándole la guerra a Napoleón. Finalmente consigue vencer a los otomanos y Napoleón regresa a Europa. En Francia es aclamado como un libertador. Vende la campaña de Egipto como exitosa. Aprovechando la debilidad del directorio, se proclama cónsul junto a Sieyès y Ducos, dando un golpe de estado en noviembre de 1799, conocido como el golpe del 18 de Brumario. Pero la ambición de Napoleón no se detendría. En 1802 se aprobaría mediante plebiscito una reforma que convirtió a Bonaparte en cónsul vitalicio, y en 1804, como hicieran Julio César, Carlomagno o Carlos V, se ciñó la corona imperial. En la Catedral de Notre Dame y en presencia del Papa, Napoleón se autocorona emperador de los franceses. Para el revolucionario corso ya es difícil disimular que cabalga por una senda dictatorial. En 1805, en la Catedral de Milán, es coronado rey de Italia, mientras Europa se inquieta. Se crea la Tercera Coalición, una alianza militar entre Reino Unido, Austria, Rusia, Nápoles y Suecia. Ese mismo año, en el Cabo Trafalgar, el almirante Nelson derrota a la escuadra franco-española, nublando el sueño de Napoleón de conquistar Inglaterra. Pero por otra parte, el flamante emperador de los franceses logra una victoria decisiva en la batalla de Austerlitz. Este enfrentamiento es estudiado en las academias militares como una obra maestra táctica de Napoleón, al nivel de Canas o Gaugamela. Supuso el fin del Sacro Imperio Romano Germánico, cuando Francisco de Habsburgo-Lorena, el último emperador, renunció a la corona imperial para mantenerse únicamente como emperador austriaco. Napoleón ya había formado la Confederación del Rin, nombre que recibió la Confederación de Estados Alemanes clientes del Imperio Napoleónico. También, 3 hermanos Bonaparte, José, Luis y Jerónimo, son colocados en el trono. José Bonaparte como rey de Nápoles, Luis Bonaparte como rey de Holanda y más tarde, tras vencer a los prusianos, Jerónimo Bonaparte como rey de Westfalia. Con el tablero europeo dominado e incapaz de enfrentarse de tú a la Royal Navy, decretó un bloqueo al Reino Unido. Ningún país europeo comerciaría con los británicos. Y en el cenit de su poder, Napoleón cometería los 2 grandes errores de su vida, errores que le iban a costar su carrera. Esos 2 errores fueron España y Rusia. A finales de 1807, con el pretexto de pasar sus tropas hacia Portugal, ocupa la península ibérica. El recelo y el descontento de los españoles fue en aumento. Napoleón hizo llamar al rey de España, Fernando VII, y a su padre, Carlos IV, que había abdicado días antes. Mientras, en Madrid, se produjo el levantamiento del 2 de mayo, contra el invasor francés. Esta sublevación iniciaría la Guerra de Independencia Española, para librarse del yugo de Napoleón, que había colocado a su hermano José como rey de España. En 1808, el ejército napoleónico sufrió su primera gran derrota en campo abierto. Era la batalla de Bailén. La noticia corrió por toda Europa. Las tropas del emperador no eran invencibles. A Napoleón no le quedó más remedio que tomar cartas en el asunto y personarse en España. En 1810, al asegurarse de que Josefina no podía darle un hijo, Napoleón se divorció de ella para casarse con María Luisa de Austria, hija de su antiguo enemigo Francisco I de Austria, ahora aliado con Francia. María Luisa le dio un hijo, también llamado Napoleón, al que nombró rey de Roma y su sucesor. La campaña de Rusia fue desastrosa. Napoleón invadió el país con un ejército de más de 600.000 hombres, y aunque llegó a tomar Moscú, la política de huida y tierra quemada, las largas distancias y la llegada del invierno ruso hicieron estragos en las diezmadas tropas francesas que tuvieron que emprender la retirada. Francia nunca se repuso de tamaña sangría. Las fuerzas antifrancesas se reagruparon en una nueva coalición que enfrentó a Napoleón en 1813, con un ejército muy superior.
Tras la Batalla de las Naciones en Leipzig, el mayor enfrentamiento armado de todas las guerras napoleónicas, Napoleón se retira. Como consecuencia de las derrotas sufridas en la Guerra de Independencia Española, Napoleón reconoció a Fernando VII como rey de España. Como confesaría años más tarde, había enfocado mal el tema español. Famosa es su frase: «Los españoles todos se comportaron como un solo hombre de honor». París fue ocupada el 31 de marzo de 1814, y Napoleón abdica en Fontainebleau, y es obligado a retirarse a la pequeña isla de Elba, frente a la costa italiana, en calidad de regente. Anulado Napoleón, se restauró el antiguo régimen, eliminando algunas de las conquistas ideológicas conseguidas por la Revolución Francesa. Luis XVIII, hermano del guillotinado Luis XVI, fue restaurado en el trono de Francia. El regreso del exilio de Fernando VII también supuso la restauración absolutista en España. El nuevo ordenamiento de Europa era obra de los soberanos de las potencias vencedoras, reunidos en el Congreso de Viena entre septiembre de 1814 y junio de 1815. Francia vuelve a sus fronteras de 1792, antes de que se produjeran las conquistas napoleónicas. A la Confederación del Rin le sucedió la Confederación Germánica, que agrupó a 39 estados alemanes en una confederación de estados soberanos bajo la presidencia de la Casa de Austria. El zar Alejandro I patrocinaría la creación de la Santa Alianza, uniéndose a Austria y a Prusia en la defensa del régimen monárquico y antiliberal. Pero no nos adelantemos. En marzo de 1815, una alarmante noticia había hecho que todas las cortes europeas se sobrecogieran. Napoleón había escapado de la isla de Elba y estaba de nuevo en París al frente de un creciente ejército. Pero otro ejército con tropas británicas, alemanas y holandesas le hizo frente junto al pueblecito de Waterloo, en la actual Bélgica. El ejército aliado estaba dirigido por el duque de Wellington, que había tenido un papel importante combatiendo a los franceses en la Guerra de Independencia Española, en alianza con los ejércitos ibéricos. Y Napoleón fue vencido, esta vez de manera definitiva. La abdicación sería su única salida. Luis XVIII volvió a entrar en París, y Napoleón se rinde. Esta vez fue desterrado, obligado a ir a la inhóspita isla de Santa Helena, pequeña isla británica situada en el Atlántico Sur, en mitad de la nada. Allí morirá 6 años después. Sus restos acabarían siendo repatriados, y hoy reposan en los Inválidos de París. La historia de España como nunca te la habían contado. Un libro de Academia Play, el canal de YouTube de historia con mayor número de suscriptores del mundo. Sus seguidores entre todas las redes sociales se cuentan en millones. En este libro de 100 capítulos hay dibujos para dar y tomar. Más de 600 ilustraciones a todo color. ¿Siempre se te ha hecho aburrida la historia de España? Pues eso es porque nadie te la ha contado como es debido. La historia de España es apasionante. Un libro perfecto para iniciados y para no tan iniciados. Un libro que desmitifica muchos tópicos de la leyenda negra. Un libro para amar la historia de tu país. Un libro para repasar, para divertirse o para aprobar la EBAU. Además, algunos capítulos incluyen códigos QR que te llevan a algunos vídeos del canal de Academia Play que amplían la información. ¿A qué esperas para hacerte con la historia de España como nunca te la habían contado? Haz de tu experiencia de aprendizaje algo épico.